bendiga en esta mañana. Te habla tu hermano Eliú Colón en una reflexión sobre el propósito que Dios tiene contigo. Te escogió desde antes que naciera. En la gloria y los ángeles te adoran, te fijaste en mí. Yo tan lleno de pecado, tú tan alto, yo tan bajo, te fijaste en mí. Eres alto y sublime, eres grande majestad, y los ángeles te adoran, te habitas en mí. Eres todopoderoso y estableces tu verdad, y sin merecerlo yo, habitas en mí, tu trono está en mí, corazón. Que habitas en la gloria y los ángeles te adoran, te fijaste en mí. Yo tan lleno de pecado, tú tan alto, yo tan bajo, te fijaste en mí. Oh, eres alto y sublime, eres grande majestad, y los ángeles te adoran, y habitas en mí. Eres todopoderoso y estableces tu verdad, y sin merecerlo yo, habitas en mí. Qué hermosa alabanza en esta mañana. Oh, habitas en mí. Mira, la mayoría de las personas pensamos que Dios está allá arriba en lo sublime, que es tan santo, que no puede vivir dentro de nosotros. Pero es un error craso. ¿Sabes por qué? Porque desde que Dios creó al hombre allá en el huerto del Edén, Él hizo un muñeco de barro. ¿Qué fue lo que dijo al final? Hagamos al hombre, hagamos, plural, inclusivo. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban allí y sopló aliento de vida y convirtió al ser humano en un alma viviente, lleno de alma, de cuerpo y de espíritu. Y ese espíritu está dentro de nosotros. De hecho, el mismo Salomón dice en el capítulo 12 que el espíritu, que el polvo volverá al polvo y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Así que Dios nos escogió como morada. Él habita en mí, Él habita en ti. Y aunque tú huyas para aquí, salgas para allá, ese llamado y ese propósito es eterno. Padre, te damos gracias en esta mañana. Hay vidas al otro lado de allá que yo no conozco. A veces este mensaje es compartido por las personas y llega y cruza fronteras. Llega a los Estados Unidos. Incluso puede llegar a países de América Latina. Te doy gracias por el privilegio hermoso que tú me das de exponer tu palabra. Señor, de gracias recibo, de gracia doy. Tú me has dado muchas bendiciones y yo no puedo quedarme con eso para mí solo. No puedo ser tan egoísta en no compartir de lo que tú me has dado a mí.
bendice esta palabra. Permite que esta palabra fluya como un río, Señor, no un río destructivo como el que trajo Fiona, no, un río que lleve agua a los árboles sedientos, que son las almas que escucharán esta palabra. Hay alguien que necesitará recibir esta palabra. Tú harás la provisión, Señor, para que esta semilla llegue y dé al 100%. Te honramos en esta mañana como único y exclusivo Dios, el Dios verdadero, el Dios de Daniel que lo libró del foso de los leones, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, el mismo Dios que hace miles de años viene trabajando y escogió un pueblo. En esta mañana seguimos creyendo a ese Dios que nos hizo un sol que lleva millones de años ahí y no se cansa. Así nosotros no nos cansamos de pregonar tu palabra porque es verdad. Porque algún día estaremos ante tu presencia y la luz será más brillante que ese sol que me ilumina en esta mañana. ¡Oh, aleluya! ¡Santo! Vive Jesús para siempre. Gracias, Señor. Miren, esta mañana me mueve el capítulo 2 del libro de Éxodo. Es el nacimiento de Moisés. Lamentablemente, el entorno, la atmósfera, la situación de Moisés y de sus padres era una de angustia. Vivían bajo la autoridad de un faraón que ya no le importaba al pueblo que Dios usó para salvarlos hacía 400 años y pico hacia atrás. Cuando Dios mandó a José, que lo llevaron como esclavo, pero Dios tiene propósito. Aún en las circunstancias difíciles, Él muestra que tiene unos planes que nosotros no podemos entender. Esos planes son tremendos porque hacen que pases por unos procesos que tú dices, wow, si me llegan a decir que yo tenía que pasar por este túnel, te digo de plano, que me maten en el hoyo aquel en el desierto que planificaron matarme todos mis hermanos. Estoy hablando de José en el libro de Génesis. Y no era a propósito de que José muriera en el desierto. No, es que Dios tenía un plan. Y Dios tenía que separar a su hijo y de su padre para convertirlo en un libertador. Fíjate que en la Biblia no hay casualidades. Cuando Dios tiene un propósito grande en la vida de alguien, mire, hermano, le da un training, le da un adiestramiento fuerte, como aquel soldado que se une al ejército y tiene que pasar por un basic training, el entrenamiento básico. Como aquel que va a ser doctor, tiene que pasar 8 años estudiando. Entrar a la escuela de medicina, como aquel que va a ser abogado, hacer un bachillerato, luego entrar a la escuela de leyes. El que va a ser ingeniero, el que va a ser piloto, tiene que tener miles de horas de vuelo para dejarte la responsabilidad. O sea, te lo tienes que ganar. No es regalado. Dios no le regala nada a nadie. Dice, el obrero es digno de su salario. Si tú te estás ganando las cosas fáciles en las cosas de papá Dios, hazte un autoexamen. Porque, no sé, las cosas de Dios no son fáciles. El cielo ya nos los dio, pero tenemos que trabajar con nuestra vida. Y tenemos que trabajar contra la corriente, contra nuestra propia concupiscencia. Así que
Este hombre nace en medio de una situación crítica porque estaba bajo, como dije anteriormente, un faraón que se le olvidó que Josué, Dios lo puso en gracia, le dio una capacidad y inteligencia de administrar. Y administró Egipto y se convirtió en segundo. Pero esta gente se le olvidó y no comieron cuentos y vieron al pueblo de los judíos como un pueblo que representaba una amenaza político y demográficamente hablando. Este pueblo había crecido en la área de Gosén y se le ocurre a alguien de los asesores de Faraón: este pueblo está creciendo desmedidamente, exponencialmente, y hay que aniquilarlo. Tenemos que eliminarlo, porque si no lo eliminamos ellos nos van a eliminar a nosotros. Se van a apoderar de Egipto. Y comenzó un plan de exterminio, un genocidio contra los judíos, y lo que lleva a que los niños, cuando iban a ser un judío, si era, Dios mío, si era varón, tíralo al río que se ahogue. Si es niña, déjalo. La niña no representaba peligro. ¿Ves? Y los papás de Moisés tuvieron a un varón que se llamó, ellos no le pusieron nombre, o quizás le pusieron, la Biblia no lo registra. Quien le pone el nombre va a ser luego la hija del faraón. Pero fíjate algo, ellos mantuvieron por 3 meses a Moisés contra ese edicto que se había proclamado por el faraón de Egipto, y mantienen a ese niño. Pero llegó el momento que no era factible mantenerlo escondido. Así que se le ocurrió una idea de hacer un intento por salvar ese bebé. Así que hicieron una canastilla, la embrearon, le pusieron brea, hicieron todo lo posible para que, yo me imagino que el papá de Moisés haciéndole todo, asegurándose, hacía pruebas en la casa, en el agua, a ver si esa canastilla le entraba agua, si flotaba. Una vez estuvo ready, montó al niño. Yo no quiero imaginarme ese momento tan terrible para esa madre. Un bebé de 3 meses. Oiga esto. Un niño, un bebé. Tú tirarías a tu bebé de 3 meses, que aún no está ni destetado, en una canastilla. Olvídate si la trabajaste bien. Solo en un río flotando. No tan solo que no es cualquier tipo de río, es un río lleno de los más poderosos del mundo y lleno, atestado de cocodrilo. Con un bocado desgrana hace pedazos la canastilla y se traga al bebé de un solo bocado. ¿Tú te imaginas ese momento cómo debió ser de terrible para esa madre y para ese padre? Yo no quiero ponerme en ese plano porque debe ser horroroso. Para que tú veas, no tan solo nace en medio de la esclavitud de 400 años. ¿Tú te imaginas eso? 400 años de esclavitud a un pueblo que sus ancestros, Dios le había dicho que iban a poseer una tierra que fluía leche y miel. Le dijo a Abraham: sal de tu tierra y tu parentela. Eso como que no cuadraba con esa profecía. ¿Cuántas veces Abraham le dijo: Señor, yo lo que tengo aquí es un esclavo mío, mi capataz que me ministra, y yo no tengo un hijo a quien yo le voy a dejar esta riqueza? Y un día Dios le dijo: salte, Abraham, de la caseta y mira las estrellas, mira el cielo, mira a ver si las puedes contar. Qué maneras tiene Dios, ¿verdad? De ponernos en espacio y tiempo, porque es que somos seres finitos. Tú y yo somos finitos
Entonces, ¿qué pasa? A veces las promesas de Dios trascienden espacio a tu tiempo. Son más allá del tiempo en que tú naciste. ¿Y qué pasa? Que empieza la duda. ¿Me hablarías tú, Señor? Yo salí de mi tierra y del área de confort donde yo estaba. Ahora estoy pasando el Niágara en bicicleta aquí. Y entonces tú me dijiste que me ibas a dar una descendencia grande. Y yo te creí teniendo 75 años y mi esposa 65. Y mira el cuadro donde estoy yo ahora. Empieza Satanás a trabajarle en la mente de uno, a robarte la fe, la esperanza y a decirte, cometiste un error. ¿Cuántos pastores que son hoy día, Satanás no le hablaría y le diría, mira, estás pasando necesidad, no tienes ni para darle alimento a tus hijos? Wow, que tu hijo te pida algo y tú no puedas darle ni como yo sé de casos donde un hijo le pidió, pasaban cerca del Burger King y se le salían los ojos. Eso es fuerte, hermano. Pero esos cuadros, esos escenarios terribles, es que Dios está preparándonos para algo más grande. Miren, Soboy Kirobo, es que Dios te está capacitando. Para nuestra mente es difícil entender por qué Dios mío me permite pasar por esto. Es muy doloroso. Ay, ay, ay. A todo buen soldado tiene momentos de fuego. Y los papás de Moisés tuvieron que soltar a ese niño. Es como cuando tenemos que soltar a nuestros hijos para irse a la universidad. Lo estamos tirando en una canastilla con la esperanza y la fe de que el mundo que los rodea no se los va a tragar. Son momentos cuando le sueltas un vehículo a uno de tus hijos. Dice, Dios mío, que este muchacho no vaya a atropellar a alguien con este carro. Son momentos de despegue. Pero ese niño llegó y la hermana iba por la orilla mirando qué pasaba con ese niño. Y vio que su niño llegó a la hija del faraón. Nuestros sacrificios tendrán un punto de que vamos a encontrarle el sentido. Moisés no era un niño cualquiera. Moisés era un niño con muchos propósitos. Dios lo había separado para libertar a su pueblo y devolverlo al propósito y a la profecía que le había dado a su ancestro hacía 400 años atrás. Que le dijo, sal de tu tierra y tu parentela. Tenía un propósito enorme con Moisés. Oye, tremendo, cuando analizamos esto, ¿verdad? Esa muchacha se enamoró de ese bebé, lo encontró hermoso, precioso. Y Dios, este nene tiene que ser de los hijos de los judíos que pues lo están persiguiendo para matarlo y lo soltaron aquí. Búscame quien lo críe. El asistente sabía de que ese niño y se lo llevó a la mamá. Cuando la llama le dice, te entrego este hijo para que me lo cuide. Oye, qué punto interesante. Así Dios nos hace a nosotros. Esa máquina llama. Dios nos está entregando. Oye, cuando tú tienes un hijo, no nos pertenecen. El Señor nos dice, aquí está este hijo, te lo estoy prestando para que me lo críe. ¡Wow! Te estoy prestando a este niño para que lo críes. Pero él es mío. Y lo voy a reclamar. Aprovecha ese tiempo que te lo estoy dando para que le inculques valores. Wow, yo no sé si tú estás entendiendo este mensaje. Es para ti. Si no es para ti,
tú eres responsable de llevarle este mensaje y compartirlo con alguien que tú sabes que necesita esta palabra. Y cuando el Señor te da el hijo, te lo da para que tú le enseñes valores, le inculques valores. Como decía Salomón, instruye al niño en su camino para que aun cuando fuere viejo no se aparte de ese camino. Y entonces, tan pronto esa madre lo que tuvo fue un tiempo para devolvérselo a la hija del faraón, porque Dios tenía un plan mayor. A veces Dios tiene que sacarte el hijo de tu lado porque tiene un plan mayor con él. No puedes tratar de quedarlo ahí porque entonces se trunca, se detiene el plan y el propósito de Dios con ese niño. Y a veces con nuestra vida, vamos. Entonces, cuando este niño es devuelto, se cría en el palacio, aprende el idioma, aprende la gobernanza, aprende y estaba en la línea de ser el faraón. Pero cometió un grave error y es que trató de hacer el propósito. Dios tenía el propósito de utilizarlo para libertar a su pueblo de la opresión, porque dice que Dios escuchó el clamor de ese pueblo. Se lo dice al mismo Moisés, se lo dice cuando se encuentra con él en el desierto, en el monte Horeb. He oído el clamor de mi pueblo y ya tengo el plan para libertarlo. Te fui preparando a ti, te dejé que cayeras en el palacio, no para que te comieras las uvitas allí, estuvieras en área de confort. Te saqué del área de confort. Tú cometiste un error en matar a aquel soldado egipcio porque no era esa forma. Pero Dios se vale cuando Dios, oye esto, cuando Dios tiene un propósito con nosotros, ni siquiera los errores van a eliminar los errores que cometamos en nuestra vida. Escucha bien, no van a eliminar el propósito que Dios tiene contigo y conmigo. Al contrario, Dios se va a glorificar a través de esos errores. Porque esto impulsó a este hombre a irse al desierto, huir. Dice, esto ya corrió, este bochinche corrió como pólvora. Todo el mundo sabe que yo maté a este soldado. Así que a huir crispín, como dicen en el campo. Y dice que cuando estaba después de 40 años en el desierto, conociendo todo ese desierto, desde Madián hasta el monte Sinaí, que es el sur de Arabia. Oye, eso eran cientos de millas. Esto hace que este hombre conozca el desierto como la palma de su mano. Mire, nuestros errores lo que hacen es perfeccionar. Dios lo usa para perfeccionar su plan y su propósito. Y le dijo a Moisés, yo te llamo y te he llamado para que vayas donde Faraón y le digas que liberte a mi pueblo. El Señor en esta mañana lo que te está diciendo es, los propósitos que yo tengo con tu vida son desde que tú naces. ¿Qué es desde que tú naces? Desde antes que tú nazcas, el Señor tenía un propósito contigo y conmigo. Es lo que yo le decía a una iglesia cuando comencé una reflexión. Y le dije, mire, esto parece tan sencillo lo que le voy a decir, pero a la vez es tan complicado. ¿Sabe qué es? Que cuando nuestros padres tuvieron intimidad, fluyó millones de espermatozoides por las trompas de falopio de tu madre, de mi madre. Pero solamente fue un esperma el que fertilizó ese óvulo. Y por eso tú estás en la existencia. Tú que me escuchas,
estás en la existencia porque no estás aquí, ni yo estoy aquí sin propósito. Dios no es un Dios que hace nada sin propósito. Eso sería un insulto a la inteligencia de ese ser supremo. Dios no es un Dios vano que hace las cosas, tengo este capricho, que lo puede hacer, pero Dios no es un Dios de capricho. Dios es un Dios de propósito y tiene orden y estructura y hace las cosas paso por paso. Y todo lo que ocurre tiene repercusiones en todo el universo. ¿Ah? Así que te tengo que decir que si tú estás escuchando esta palabra esta mañana, es que el Señor quiere darte y recordarte que desde que antes que nacieras, Él te escogió. Y que el propósito de Dios, mira, en Puerto Rico estamos viendo una situación, y con esto termino, donde todos nuestros médicos, nuestros abogados, nuestros ingenieros, nuestros enfermeros, nuestros policías, se están yendo de esta tierra. Y es como si hubiera un plan hasta cierta medida maquiavélico para desestabilizarnos y dejarnos en un país destruido. ¿Sabes qué? Dios lo está permitiendo. Y si Dios tiene propósito con este 100 por 35, que lo tiene, va a llegar un momento en que toda esa gente, como Moisés, que lo mandó 40 años al palacio y 40 años al desierto, esa gente en algún momento va a regresar. Como a Moisés, ese sentimiento por sus paisanos, ese sentimiento por su tierra, ver sufrir y tú decir, yo estoy en posición de ayudarlos. Y vas a venir con recursos, con conocimiento. ¡Ay, santo! ¡Y abajo y ahora llama! ¿Sabe? Quizás no lo vean mis ojos, pero mis hijos, mis nietos, van a ver como algún día Puerto Rico se levantará sobre sus pies. Y Dios seguirá así usando esta tierra como el Israel de América Latina, como el Israel del mundo, en términos de propagación del Evangelio. Oye, cuando Dios pone una pasión en uno, te pone a predicar en medio de un tapón. Eso lo hace el Espíritu Santo. No importa lo que la gente diga de ti, te va a importar un comino. ¿Sabes por qué? Porque Dios pone un peso de gloria en lo que tú haces. Y aunque otros no comprendan ni entiendan lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer a través de ti, Él lo va a hacer. Como dice el hermano Yaroide, Dios Altísimo está en su trono. No, Dios no está lejos. Dios siempre ha querido estar en medio de su pueblo. Desde que estuvo con su pueblo en el desierto, el tabernáculo estaba en medio de las 12 tribus. Dios quiere, le agrada, le encanta, le fascina estar en medio de su pueblo. Nosotros, su iglesia, somos su pueblo. Dios te llama. Mira dentro de ti, mírate en el espejo del Espíritu. Dios tiene propósitos con mi vida. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué puedo aportar? ¿Qué puedo hacer? El Señor te dejó para que uses tu imaginación.
Busca la manera. Oye, haz el intento. Y verás cómo Dios va a devolverte eso al 100%. Su mano protectora está alrededor tuyo. Cuando tú le sirves y tú trabajas para Él. Él es un buen patrono. Él te cuida. Él sabe cuál es tu necesidad. Y de debajo de las tierras sacará para bendecirte. Séle fiel. Sin esperar nada a cambio. Óyelo. Te lo dice la voz de la experiencia. Él sabe lo que tú necesitas. Por eso te dice, búscame a mí primero. Busca mi reino y mi justicia. Y verás, aleluya, como yo te doy lo otro por añadidura. Yo sé lo que tú necesitas. Sí, Señor. Él lo sabe. Estás ante un Dios que no está ajeno a tu necesidad y a la mía. Él las entiende. Pero tú sigues caminando. Oye, quizás vea un trayecto y dice, pero aquí no hay nada. Pero cuando ya tu fe está desfalleciendo, él te dice, mira, yo te dije a ti que te iba a suplir. Y de momento viene una bendición. Y de momento Dios abre las puertas de los cielos y comienza a bendecirte. Esto no estaba en el plan de esta reflexión. Pero Dios te ama. Y quiere que no te... Me dice el Espíritu Santo, tú que me estás escuchando en este día, no te desanimes. Rema, Saikirabaso Yama. Veo gente orando, clamando al Señor, pidiéndole ayuda. ¿Sabe? Espérate un poquito más. Estás desarrollando tu fe, tu paciencia. Sigue y no espere nada. Sigue laborando. Cuando trabajamos en el mundo secular, a ti no te dan el sueldo todos los días. Tú tienes que esperar una semana, en algunos casos. Algunos tienes que esperar una quincena. Algunos tienes que esperar un mes. Pero ellos saben que cuando llegue esa quincena, que cuando llegue ese final del mes, ellos van a recibir su paga. ¿Cuánto más para el Señor? ¿Tú crees que el Señor no es buen patrono? ¿Tú crees que el Señor no te va a dejar sin la paga? ¿Tú crees que Dios se olvidó de ti? No, ni en broma. Porque no lo veo. Ay, bendito, pero entonces tú estás ciego de verdad. Porque cuando tú miras alrededor tuyo, tú tienes que entender que esta creación alrededor nuestro, evoca las manos de un creador. Estas leyes que hay en el universo, cuando te montas en un avión, ese avión está sujeto a la gravedad. ¿Quién hizo las leyes de gravedad? ¿De dónde viene la gravedad? ¿Quién sostiene las galaxias? ¿Quién sostiene el universo? Entonces, pues, ahí está Dios. Y no estoy hablando de panteísmo, ¿sabes? No, estoy hablando de que la naturaleza exige las manos de un creador. Que Dios te bendiga en esta mañana. Y que como Moisés te fue llamado desde su niñez, no tengas temor. Dios va a cumplir su llamado en ti. Que Dios te bendiga.